Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Bienvenidos a una emisión más de Fuera de Contexto, este podcast que trae ustedes por República. Para mí, José Fernando de la Noguera, es un gusto poder acompañarlos un jueves más. Hoy para hablar de un tema del que quizá muchas veces hemos escuchado, se habla en medios, hemos escuchado de la inexistencia de una relación formal entre Guatemala y la República Popular de China, o más bien con el Partido Comunista Chino, y de una relación que existe con Taiwán. Y pues bueno, en ese sentido, usualmente el tema vuelve a salir a la luz cada vez que pues Taiwán hace alguna donación a Guatemala. Taiwán es alguien que durante la pandemia, durante las crisis, durante momentos importantes de la vida política del país, particularmente cuando hay crisis naturales o de salud o demás, Taiwán de una u otra forma sale a apoyar. Y al mismo tiempo muchas personas salen pues a decir de que no, que lo que nos convendría es no tener relaciones con Taiwán, sino tener relaciones con China continental. Y pues bueno, qué mejor que tener a alguien que es aficionado y experto en el tema. Él es internacionalista y se describe como un amante de la democracia, Alejandro Morales, gran amigo mío. Alejandro, bienvenido a Fuera de Contexto. Gracias, José. Gracias por el espacio y pues qué gusto poder tener espacios como estos para poder discutir temas que no suelen ser temas que se discuten con frecuencia, ¿no? O sea, el tema de Taiwán, China, y que vamos a ir viendo cómo poco a poco muchas cosas tal vez resuenan a lo lejos y que tal vez no son de nuestro contexto, pero al final del día son cosas que nos afectan y son cosas que también tenemos que tomar en cuenta, que no es porque China es bueno o porque nos van a venir a Guatemala automáticamente va a crecer a un 10% porque empezamos relaciones comerciales o dejamos de tener relaciones diplomáticas con X o Y. Entonces es un tema bien complejo y qué bueno, José, que podamos discutir esto acá. Alejandro, tal vez, bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué Guatemala tiene relaciones con Taiwán y no tiene relación con China continental? Claro, pues comenzamos primero regresando en el tiempo, ¿no? Regresando en el tiempo, pasaron las guerras mundiales, se conformó el sistema de Naciones Unidas, eh, se, y pasó también al mismo tiempo, en paralelo a ello, ¿cómo se llama? Entró la Revolución Cultural China. Entonces vemos, más o menos, situémonos, finales de la Segunda Guerra Mundial, 1945, surgen Naciones Unidas como esta gran nueva institucionalidad internacional e interestatal que busca básicamente evitar que sucedan guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, empiezan a ingresar los países, a diferencia de la fallada Liga de las Naciones, aquí sí existe un compromiso de los países por ser parte de, y empieza a haber un incremento, y a lo largo de entre los 50 y los 70, pues muchos países se adhieren a Naciones Unidas, y entre ellos, pues tenemos el caso de China. El caso de China es complejo porque China precisamente eh, atravesaba un proceso de revolución. Estaban en medio de la revolución cultural china. Entonces, ese tema es sumamente complejo, porque al final del día, esto lo que llevó fue básicamente, empieza el proceso entra China, ¿no? Como uno de los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ellos en el Pacífico peleando contra Japón, y pues la contribución de ellos, digamos, en términos de lo que hicieron para ganar la guerra, pues no fue ni comparable a lo que se hizo en el Pacífico con el apoyo de Estados Unidos, pero entra a Naciones Unidas, ¿no? De manera un cacho secundaria a partir de que los grandes poderes, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, quienes son los que conforman el Consejo de Seguridad, Reino Unido, Francia, Rusia, Estados Unidos y China, precisamente. Entonces, pues China ahí pasó formando parte de los miembros originales, fundadores, pero luego empieza un proceso sumamente complejo, un proceso social en la década de los 60. Es un proceso sumamente complejo, es un proceso muy,
muy controversial porque precisamente hubo mucho derramamiento de sangre, que es la famosa Revolución Cultural China. Y básicamente es, aquí nos transformamos, nos industrializamos y básicamente China hizo un cambio radical de 180 grados, donde digamos, este proletariado chino liderado por Mao, básicamente comienza el control y toman el poder de China a través del Partido Comunista. Y pues este cambio básicamente obligó a la gente a este gran proceso de la famosa revolución cultural. Comenzó y básicamente aquí es donde entra el problema con Taiwán. Lo que pasó fue que la gente que no estaba a favor del gobierno comunista chino, la gente que no quería que les impusieran un modelo socialista de vida, agarraron sus cosas y migraron a la isla de lo que hoy se conoce como Taiwán. Obviamente, en ese tiempo, pues, China era un país sumamente rural, poco industrializado. Sus exportaciones, digamos, eran mayoritariamente agrícolas. Y entonces, en esta década, y básicamente a partir de los 60, la revolución cultural cambió por completo la estructura social, económica, política de China. Obviamente, todo esto dirigido por el Partido Comunista Chino. Entonces, la revolución china generó o sea, las muertes fueron incalculables, murieron millones de personas en la revolución cultural china. Entonces, también hay que tener eso en cuenta, por favor, a la hora de que analicemos. O sea, China no se industrializó precisamente porque hubo un cambio y empezaron a planificar y a hacer bien las cosas, implementaron políticas públicas. No, o sea, China se industrializó a la fuerza y en todo ese proceso se pasaron llevando por delante a millones de personas. Hay que entender eso. Y entonces a partir de ahí, pues en la península china, lástima que no tenemos un mapa, ¿no? Para poder demostrar, o sea, se fueron a lo que es la isla de Taiwán y pues la gente que quería un sistema de mercado, que quería una democracia, que quería un modo de vida distinto al que la revolución cultural china imponía, porque no como José, mira, ¿querés el modelo chino? No, o sea, aquí va el modelo chino y si no querés, plomo o campos de concentración. O sea, no era una opción, no era opcional. Entonces, a partir de ahí, pues la gente obviamente se fue a Taiwán y empezó, digamos, este gran problema, porque de hecho China y el gobierno, mientras estaba pasando todo este desastre en China, en Taiwán, pues básicamente la representación de China ante Naciones Unidas tenía Taiwán. Pero luego, pues que se estabiliza un poco todo el tema de gracias José por el mapa, se estabiliza un poco todo el tema de la revolución cultural china, pues viene China y dice, mire, discúlpeme, pero el gobierno reconoció ante Naciones Unidas y quienes sustentan la representación de China ante el mundo somos nosotros, el Partido Comunista, y básicamente se desplaza a Taiwán y China asume. Ya esto en los 70. Entonces, a partir de ahí empieza este problema político y es un problema más que político diplomático por el reconocimiento de países que reconocen a China, su democracia y su sistema de mercado versus aquellos países que reconocen a China como el país, digamos, o la República Popular China, ¿no? Entonces, lo que ha venido pasando a partir de que China entra a Naciones Unidas es que empieza a quitarle espacios. Por ejemplo, ahorita en el contexto de la pandemia, el hecho de que Taiwán ni siquiera tiene un asiento en la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que ha sido el país con la gestión más eficaz y eficiente en el manejo de la pandemia, estando tan cerca del epicentro, no tenían un espacio en la Organización Mundial de la Salud para compartir sus conocimientos, para compartir su know-how y todas las estrategias políticas y planes que se implementaron para el manejo de la pandemia. Y de hecho, Taiwán tuvo un manejo excepcional de la pandemia. Cosas tan simples, un dato curioso, que si en la página de la OMS en Facebook tú te metes y le escribís, te sale una opción de preguntarle cómo están los casos en distintos países. Tú hoy por hoy, y hagan la prueba, tú hoy por hoy escribís Taiwán, en ese, pues al final es un bot, un chatbot el que te responde, y la OMS te responde que no tiene una respuesta para el caso que le estás preguntando, como si no fuera un lugar en el mapa. Entonces es interesante cómo pues, muchos organismos internacionales o multilaterales han hecho del lado a Taiwán. Pero en esa línea, al igual que en el caso de Israel, Ale,
Guatemala también ha sido pues un aliado en el caso de Taiwán, reconociendo a Taiwán como una nación, como un país. En ese sentido, ¿por qué Guatemala, o cuál es tu análisis de por qué Guatemala ha decidido reconocer a Taiwán y estrechar relaciones con Taiwán a través del tiempo y no con China continental? No quisiera que entráramos todavía a las ventajas o desventajas Ok, ok, o ok. los supuestos beneficios que nos traería el tener relaciones con China, pero pues, ¿por qué? ¿De dónde viene esta relación con Taiwán? Claro, pues esto viene a partir de más o menos la década de los 60. De hecho, la conmemoración de las relaciones con Taiwán, la fecha es siempre el 1 de noviembre, pero a partir del 1 de noviembre de 1960, que inicia las relaciones diplomáticas entre Guatemala y China, pues digamos en este caso República de China, Taiwán, eh, comienza y se mantiene a lo largo del tiempo precisamente porque Taiwán ha sido uno de los principales cooperantes en distintos temas, y sobre todo en materia de cooperación no reembolsable, porque cuando hablamos de cooperación internacional podemos hablar de cooperación en especie, es decir, nos donan cosas, pasa, Taiwán es uno de los principales donantes. Eh, en tema de ayuda, no financiera, de ayuda financiera reembolsable y no reembolsable, usualmente las donaciones que recibimos en efectivo, digamos, y no es que vengan maletas, ¿no? Digamos, los montos de dinero que se le transfieren al gobierno de Guatemala son montos de cooperación no reembolsable. Es decir, Guatemala no tiene que devolver un solo centavo de lo que Taiwán le da. Entonces, Taiwán se ha encargado de mantener una estrecha relación comercial, a pesar de que, sobre todo, entrando en los 60, cuando Guatemala entra en el periodo del conflicto armado interno, que muchos países del mundo le dan la espalda a Guatemala en términos comerciales, sobre todo el más famoso, ¿no? El tema del embargo de armas de Estados Unidos, pero Taiwán mantiene la relación. Y al igual que Israel, mantiene el apoyo hacia Guatemala a lo largo de los años. ¿Y cómo se ha ido complejizando esto? Pues tenemos por un lado China, después de la revolución cultural, empieza a ganarle a Taiwán el pulso diplomático en distintos espacios internacionales, y por el otro lado Taiwán aferrándose a sus aliados, poco a poco, digamos, se van dando esos cambios y van perdiendo, digamos, Taiwán va perdiendo presencia lamentablemente en el mundo, y se dejan de reconocer a Taiwán y pasan a reconocer a China, obviamente, y aquí es donde entra el tema, muchas veces de forma cuestionable, ¿no? Sobre todo a partir de que China empezó con un amplio crecimiento económico tras la revolución cultural y tras los millones de personas que murieron, pero empieza a básicamente comprar voluntades políticas para, o con el fin de poder ir dándole espacios y ir ganándole espacios a Taiwán. Entonces, Taiwán poco a poco se va quedando sin aliados. Y entonces llegamos al día de hoy, que por ejemplo, solo 15 países del mundo reconocen a Taiwán como un país, mientras que el resto de países pues reconocen a China. Y entonces la relación ha sido, digamos, Guatemala-China de mucha cooperación, de mucho comercio, y por otro lado China comprando voluntades, y sobre todo lo que busca China, y es que eso es lo más irónico, lo que busca China son países como los nuestros, países con débil institucionalidad, países con una clase política, digamos que cuestionable, por no ponerle algún otro calificativo, y entonces básicamente lo que se han dedicado es a comprar políticos de turno para poder hacer ese cambio entre el reconocimiento de relaciones. A ver, creo que es una explicación muchísimo más compleja que la que yo había escuchado en cualquier lugar, y te lo digo, y no lo digo porque tenga sesgo, pero a ver, creo que ya vamos asentando varios de los puntos. Por principio, te digo, por principio yo, José Fernando Orellana Weber, pues creo que sostener relaciones políticas y comerciales e internacionales con cualquier país comunista o cualquier país en términos generales que violente de forma sistemática los derechos individuales de sus ciudadanos, es un tema que no se debería hacer. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Pero desde una perspectiva meramente utilitarista, el debate, cada vez que surge el debate China-Taiwán, y eso ya para entrarle en materia al tema del podcast de hoy, cuando surge el tema de Taiwán y surge el tema de China, pues siempre dentro del Congreso de la República incluso hay algunos diputados de los cuales personas cercanas
al Partido Comunista Chino, personas más bien delegados del Partido Comunista Chino, están detrás de ellos cabildeando pues un proyecto, más que un proyecto, un proceso para estrechar relaciones comerciales e internacionales con China. En ese sentido, creo que es válido preguntar y es válido pues decir, bueno, desde una perspectiva puramente utilitarista, ¿qué beneficio nos trae el tener relaciones comerciales con Taiwán y tener relaciones internacionales con Taiwán y no tener relaciones internacionales y comerciales con China? ¿Ok? Pues primero que nada, el argumento es el tema de una coherencia, ¿no? O sea, al final del día, la misma, Y tal vez, misma perdón que te interrumpa, constitución, Ale, ajá, 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 no me interrumpa, incluso agregar. Hoy por hoy, pues yo sí sé que vienen e ingresan al país muchos productos de la China. ¿Qué implica formalmente cuando estamos hablando de tener y sostener relaciones comerciales con tal o cual país? Porque pues importaciones de China vienen y vienen en un montón. sí, sí, y que es algo que no necesariamente implica el tema diplomático tal cual, porque de hecho Guatemala ya exporta a China. De hecho, nosotros ya enviamos productos hacia China y de hecho es nuestro tercer socio comercial en la región. De hecho, el primero siempre, y ha sido obviamente por el tamaño de la economía, Japón. Luego lo sigue, digamos, en términos de Asia como tal, no solo el sudeste asiático, sino tomando el continente completo. Tenemos exportaciones hacia Arabia Saudita, luego va a China, después tenemos en cuarto lugar a los Emiratos Árabes. Estos son datos del 2018, entonces también hay que ir también tomando en cuenta eso porque es pre-COVID. Tenemos también Corea del Sur, quinto lugar, y Taiwán es nuestro sexto socio comercial. ¿Cuál es la gran diferencia? Con Taiwán, Guatemala tiene un tratado de libre comercio, un tratado de libre comercio que se firmó en la década de los 90, que se viene fortaleciendo y de hecho se han ido agregando más productos, se han ido haciendo modificaciones al mismo con el objetivo de obviamente poder tener ¿cómo se llama? Un comercio mucho más ágil de productos guatemaltecos y hacia Taiwán. ¿De qué nos sirve? Sobre todo hay que también tomar en cuenta la parte del aspecto de la relación diplomática. ¿Por qué nos conviene mantenernos con Taiwán? Uno es, lo mencionaba yo, el tema de la coherencia al final del día. Uno, si somos un país democrático y lo que estamos buscando es establecer relaciones, y la misma Constitución de Guatemala establecerá relaciones con países afines a su sistema político, etcétera, 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 al final del día, ¿por qué no mantener relaciones con la democracia, con la democracia más consolidada después, en Asia, tan solo después de Nueva Zelanda y Australia? O sea, Taiwán es, en términos de democracia, es el tercer país, de acuerdo al índice de democracia de The Economist, es el tercer país de la región con una calificación completa. Ahí hay muchísimo que aprender, hay muchas lecciones que Taiwán nos puede enseñar en términos de fortalecimiento institucional y consolidación de la democracia. Segundo, las exportaciones se han mantenido constantes y el acuerdo de libre comercio se sigue trabajando y se sigue profundizando cada vez más. Luego tenemos el tema de la relación histórica y es que muchas veces la gente dice, no, pero es que eso no importa, pero al final pesa, al final pesa. Precisamente si caemos desde el punto de que el tema de las vacunas, ¿no? Con Israel, y por mucho que haya sido una donación efímera, y no es por hacerla de menos, pero al final del día, uno de los países con los que Guatemala tiene relaciones más fuertes, y al final aquí es donde entra el tema de la diplomacia. Por mucho que hayan sido pocas, pero fueron las primeras. Incluso antes que el mismo país compró con el sistema COVAX. Entonces tenemos el tema de una relación histórica, de fortaleciendo los lazos, sobre todo Taiwán, en temas también de crisis, eh, de crisis que hemos tenido, como por ejemplo huracanes, el tema que hemos tenido de desastres naturales, el tema de, por ejemplo, también la infraestructura muchas veces, no solo la carretera que se está construyendo hacia el rancho, que ya pasó el rancho de hecho, sino que también muchas de las, por ejemplo, de los vehículos, de las pocas unidades que tiene el Ministerio de Salud, las ambulancias, por ejemplo, han sido donadas por Taiwán. Muchos de los vehículos que tiene el Estado no necesariamente fueron comprados por donaciones ¿cómo se llama?
no fueron compradas, perdón, por presupuesto del Estado, sino a través de donaciones de Taiwán. Y podrán decir, sí, pero es que eso no importa, o China podría donar más, pero es que al final del día tenés también el tema, como les decía yo, de la coherencia de un sistema democrático, y hay que tomar en cuenta dos variables bien importantes aquí. Porque sí, en términos comerciales, el mercado de China es gigante, va a ser superior a Taiwán toda la vida. El problema es que muchas de las personas que abogan por una relación comercial con Taiwán y diplomática, porque no solo comercial, porque la comercial existe, pero una relación diplomática de dejar de reconocer a Taiwán para pasar a China es precisamente la importancia de la relación. Para China, para Taiwán, representa un interés fundamental mantener relaciones con Guatemala, porque básicamente su existencia ante los ojos del mundo y ante oídos diplomáticos sirve precisa, y ese reconocimiento de países como Guatemala sirve, por mucho que sean países de África Central y países de Centroamérica, el reconocimiento, primero que nada, sirve porque te están reconociendo ante la comunidad internacional que existís. Claro. Entonces la relación para Taiwán es muchísimo más importante de lo que sería, por ejemplo, para China. Para China, o sea, y el problema es este, que primero que nada tenemos una clase política muy débil. Entonces el hecho de que nuestros grandes economistas, porque lo he escuchado también, y a mí me sorprende mucho, de mismos internacionalistas especializados en comercio, que dicen es que los beneficios de la relación diplomática con China, ¿cuáles serían? O sea, realmente China no tiene un interés legítimo de que Guatemala se desarrolle. A China no le interesa que Guatemala se desarrolle. A China, y hay que hablar las cosas como son, a China, y tal vez José, perdón por el lenguaje, pero a China le importa un comino, le importa un carajo que Guatemala se desarrolle. A China lo que le interesa es, básicamente, tener una zona, o generar hasta cierto punto, una zona de contención hacia Estados Unidos, como lo hizo Estados Unidos con Asia, ¿no? Como lo mantiene con todas sus bases en el Pacífico, haciendo ejercicios militares con Corea del Sur, con Japón. Básicamente lo que necesita China es crearle un problema en su patio trasero a Estados Unidos. ¿Y qué mejor con el aliado geoestratégico más importante del Triángulo Norte, que es Guatemala? Entonces, uno es eso. A China no le interesa el desarrollo de Guatemala, ni le interesa el tema de que aquí se consolide la democracia o que tengamos un sistema de libre mercado. No, a China lo que le interesa es venir y meterse aquí en Centroamérica precisamente para poder fregar a Estados Unidos y poder hacer que Estados Unidos quite atención de allá y se enfoque acá. Generarle un problema en su patio trasero. Y podemos manejar la diplomacia china. Guatemala no, o sea, si piensan en el caso de Odebrecht, con los sobornos, con todo lo que pasó, o sea, pensar eso con China multiplicado con la cantidad de la chequera económica que tiene China para poder sobornar políticos. Sí, no, yo creo que esa conversación da para muchísimo más. De hecho, ya nos da tiempo de entrar al caso de Hong Kong, que es otro tema del cual pues seguramente te invitaré más adelante, Alejandro, para que lo retomemos en un episodio 2 de Fuera de Contexto, versión asiática. Porque sí, yo creo que fue un excelente análisis el que hiciste hoy. Yo de verdad, hoy justamente discutí el tema con un amigo y me decía, mira, pero es que China, y yo, ok. O sea, si lo que estás buscando es que Guatemala sostenga relaciones económicas y comerciales de forma oficial con uno de los partidos, con el partido, más bien, con el Partido Comunista, el único partido comunista del mundo responsable de que hoy por hoy tengamos una pandemia en todo el mundo, perfecto. Pero básicamente, y ese es solo un ejemplo que se suma a la lista que que vos enumerás, sale, que se puede mencionar. Pero vale, muchísimas gracias por acompañarnos en Fuera de Contexto. Gracias. De verdad, José, te agradezco mucho y qué bueno que se disfrutan esos espacios. Y de verdad estoy esperando, me quedo con las ganas de la siguiente invitación y podemos hablarlo muchísimo más a profundidad, sobre todo la parte de la democracia, porque hablamos de digamos, en términos general, lo diplomático, lo comercial, pero digamos en términos de democracia y lo que está pasando allá. O sea, aquí podemos hablar de derechos humanos, de lo que querrás, pero al final del día, esa misma China que la gente está pidiendo a gritos tener relaciones diplomáticas, es esta China que tiene campos de concentración en pleno siglo XXI con una población minoritaria y que segundo está oprimiendo a la gente de Hong Kong y amenazando militarmente a Taiwán. Entonces, ¿se imaginan si esos países tienen esos problemas? O sea, los problemas que representaría acá en términos de sobornos para la clase política. Completamente. Pero bueno, muchas gracias, Alejandro. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.